Este es un ciclo que normalmente ALUEX hace en la Diputación, que también hay aquí gente de la Diputación, muchas gracias a la Diputación. Este lunes lo vamos a hacer aquí, en la biblioteca, y por parte de la biblioteca, pues encantados de recibir a ALUEX y a su ciclo de conferencias, a José Luis Simón y a María José Sainz, que es la que va a presentar al ponente. Muchas gracias y bienvenidos a la biblioteca. Pues muchísimas gracias al director de la biblioteca por acogernos, en la que sí que es cierto es la casa de ALUEX durante tantos años, y bueno, pues estamos muy cómodos y muy a gustos también en este escenario. Presidenta de la asociación, Carmen Rosa Martínez, junta directiva de ALUEX, José Luis Simón, nuestro conferenciante de hoy. Señoras y señores, muy buenas tardes, bienvenidos a todos a este nuevo escenario en el que celebramos la quinta de las conferencias programadas por ALUEX dentro de su ciclo de conferencias La cultura no tiene edad. Como les decía, este es un lugar, la biblioteca pública, en la que ALUEX tiene su casa, en la que la asociación se siente muy a gusto y en el que esperamos también puntualmente, en este lunes, se sientan ustedes también muy a gusto y disfruten mucho de la conferencia que se ha preparado desde la asociación con tanto acierto, por cierto. Gracias por moverse del lugar en el que habitualmente estaba, en la Diputación Provincial, y ya adelanto les recuerdo que la próxima semana volvemos allí, ¿vale? Que nadie se despiste, que la próxima semana, el lunes próximo, volvemos a estar en el Salón de Actos de Diputación Provincial de Albacete. Bueno, los que estuvieron la semana pasada allí en Diputación y escucharon la maravillosa conferencia de la directora del Archivo Histórico Provincial de Albacete, bueno, recordarán como al final, en el turno de preguntas, sí que se formuló alguna relacionada con los castillos de Albacete. Bueno, y Elvira de la Rosa, oportunamente, ella pues nos emplazó a la conferencia de hoy para escuchar pues las respuestas que puedan surgir tras la conferencia de José Luis Simón. José Luis Simón nos hablará de los castillos de Albacete como centinelas de las llanuras de esta tierra y nos hará reflexionar sobre este elemento arquitectónico y defensivo desde otros muchos puntos de vista, y no solo del que la mayoría conocemos. Les voy a presentar de manera muy resumida a nuestro conferenciante, a José Luis Simón. Es natural de la tierra, de Almansa, es doctor en Historia por la Universidad de Alicante y premio extraordinario de licenciatura. Es técnico arqueólogo de la Generalitat Valenciana y profesor asociado de la Universidad de Alicante. José Luis Simón ha desarrollado durante más de 3 décadas una labor de investigación en el campo de la arqueología que abarca desde la prehistoria hasta la Edad Media. Lo ha hecho bien en solitario y bien con otros investigadores. Excavaciones, proyectos científicos en yacimientos, castillos, en torres y en territorios que abarcan casi en su totalidad las tierras de Albacete. Sus últimas publicaciones han sido El Castillo de Jumilla, Historia de un centinela, y Ciudades perdidas, ciudades encontradas, El Santo de Alcaraz. Así que permanezcan muy atentos, por favor, no se pierdan esta conferencia, sigan atentamente a José Luis Simón, porque hoy les prometo que, como todos los lunes, pero especialmente, nos vamos a ir a casa no sabiendo una cosa más, sino muchas más. Así que yo creo que es una gran oportunidad para aprender. Muchísimas gracias y José Luis, cuando quiera. La reflexión del ponente le vamos a dejar en penumbra porque es un salón mucho más modesto que el de la Diputación, y entonces o se ve la pantalla o se ve al conferenciante. El conferenciante ha optado porque se vea la pantalla. Así que le vamos a dejar aquí en penumbra. Gracias y disculpad las molestias. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Para mí es una tarde muy emocionante porque después de 36 años en la diáspora, por primera vez se me invita a dar una conferencia en la provincia de Albacete, lo cual para mí es un orgullo porque he trabajado toda mi vida para esta tierra, por esta tierra y por estos conciudadanos nuestros. Me verán que me emociono, pero es para mí muy, muy, muy importante. Yo soy de esos almanseños en la diáspora que nos hemos tenido que ir a otras tierras a ganarnos la vida, pero nunca hemos renunciado a investigar sobre la nuestra. Y cuando yo era un alumno de la Universidad de Alicante, me di cuenta lo poquito que se conocía de la provincia de Albacete.
y me propuse una cosa que fue sacar a Albacete del silencio de la investigación y traerlo a los libros de las más altas instituciones científicas de España. No sé si lo he conseguido, pero empeño voy a seguir haciéndolo y por lo tanto les puedo asegurar. Hace 15 años recibí un encargo por parte de una asociación que era estudiar el castillo de Almansa. Yo en ese momento me dedicaba a la prehistoria, no me dedicaba a la Edad Media, y por lo tanto para mí fue un encargo para cubrir un expediente de unos amigos que me pedían algo. De pronto descubrí que toda la provincia de Albacete, que todos los castillos de Albacete, que todas las torres de Albacete estaban sin estudiar. Porque además lo poquito que había publicado sobre los castillos de Albacete y las torres de Albacete eran unos índices, unas pequeñas notas de caminantes, viajeros, de aficionados al mundo de la castellología, pero había llegado, estábamos terminando el siglo XX, iniciando el siglo XXI, y había que empezar a hacer ciencia y no hacer fantasía. Y por lo tanto me propuse, con unas ayudas del Instituto de Estudios Albacetenses, me propuse realizar una labor que me ha llevado 10 años de mi vida, los 10 años quizás más felices, porque me permitió recorrer toda la provincia de Albacete, palmo a palmo, esquina a esquina, y conocer a muchísimos albaceteños con los cuales tengo una relación imborrable, porque a fin de cuentas cada uno de ellos era una biblioteca de conocimiento y puedo decir que casi cursé una segunda carrera universitaria a través de las charlas, a través de los conocimientos de ellos. Lo primero que ocurre con los castillos es que de ellos hay una visión muy deformada, una visión que Hollywood se ha encargado de establecer, y no es habitual, o es bastante habitual, encontrar en ellos historias de túneles que llegan a sitios imposibles, de raptos de princesas que descuelgan su coleta para que suba el caballero andante, de prisioneros que jamás vieron otra vez la luz, leyendas y leyendas. Detrás de las leyendas a veces hay algo de verdad, pero había demasiada leyenda y poca ciencia. De tal manera que, y además últimamente habrán visto ustedes que la Edad Media se ha vuelto a poner de moda con las películas de las series de televisión, del Juego de Tronos, de tantas y tantas series que están poniendo a la Edad Media otra vez digamos, en el candelero, pero lo hacen desde una perspectiva completamente fantasiosa. Y a veces, y no suele ser inusual en la ciencia es mucho más interesante que la fantasía. Las historias que hay detrás de estos edificios suelen ser mucho más importantes. Fortificaciones el hombre las ha necesitado desde que se ha constituido como sociedad. Desde el Neolítico, el grabado que tiene en la parte de arriba es el poblado de Dímini, en la Grecia continental, en Tracia. Ya es un poblado que hace 7000 años, en el momento que se constituyeron las sociedades neolíticas, hizo necesario, por la conflictividad entre los grupos humanos, de dotarse de elementos disuasorios, elementos de defensa y en ocasiones elementos simbólicos que permitiesen a esas sociedades mostrar cuál era su capacidad como grupo humano, mostrar cómo eran su capacidad de construir algo entre todos, y ahí en ese momento empiezan a aparecer lo que luego entenderemos como fortificaciones, como ciudades amuralladas. Troya será quizás uno del segundo grabado que tienen ahí, es quizás una de esas ciudades que todos hemos ensoñado en esas lecturas de la Ilíada y en donde el rey Príamo defiende la ciudad de Troya contra los atenienses, y por lo tanto ahí se nos muestra en todo su esplendor lo que podía significar una ciudad amurallada. Era la vida o la muerte, y por lo tanto esos esfuerzos estaban ahí. Y ya los romanos conquistaron Hispania con determinada facilidad. Ahí tienen las murallas de Lugo, fortificaron todas aquellas ciudades que hicieron falta para, en primer lugar, conquistar el territorio, en segundo lugar, civilizar ese territorio, y en tercer lugar, constituir las sociedades que casi nosotros somos herederos de ellas. A fin de cuentas, la legislación siempre será distinta, murallas hacia adentro que murallas hacia afuera, marca la ciudad del exterior, marca la ciudad del campo, y no es de extrañar que Rómulo se vengase en Remo cuando éste saltó las murallas ficticias de la ciudad de Roma. Por lo tanto, estudiar los castillos de la Edad Media es hacer un esfuerzo mental muy fuerte, entre otras cosas porque ahí luego
cuestiones que normalmente no nos hemos parado a pensar. Piensen que la Edad Media llega desde, como ven ahí, desde el siglo V hasta el siglo XV. Son 10 siglos de edad, uno de los periodos más interesantes de la historia de la humanidad. 10 siglos es mucho tiempo. En 10 siglos, como ven ahí, que va desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el descubrimiento de América, pasando por tantos y tantos episodios históricos a lo largo de todo ese periodo. Y si pensamos en la península ibérica, hablar de la Edad Media es hablar del 711, cuando Tarik y Musa pasan el estrecho de Gibraltar con sus tropas en dirección hacia el centro de la península ibérica, en dirección a la capital, hacia Toletum del reino visigodo, y llega hasta 1492, cuando los reyes católicos consiguen aunar el estado autocrático, consiguen crear el primer estado moderno de Europa. Somos la nación de Europa con más historia, por encima de cualquier otro ente político, y digamos de alguna manera eso conlleva una dificultad. Son 700 años de Edad Media. Fíjense, si nosotros pusiésemos el día de hoy como el final de la Edad Media, tendríamos que remontarnos al año 1300 para que abarcásemos todo ese periodo temporal que fue la Edad Media. Por lo tanto, es una época nada uniforme. Es una época en que pasan muchas cosas, es una época en donde hay muchas sociedades, musulmanes, cristianos, judíos, entes políticos que se unen, como el Reino de León y el Reino de Castilla, entes políticos que se dividen, como los reinos de taifas después de la caída del califato. Es decir, es un periodo muy complejo. Por lo tanto, los castillos, en el fondo, nos tienen que hacer reflexionar ¿qué significa? ¿Qué son? Porque no todo lo que nosotros bajo la afección de castillo y torre denominamos se conciben como tales. Fíjense, estos son denominaciones tomadas del diccionario de la Real Academia de la Historia. ¿Y qué es un castillo? Aparece la afección castillo, lugar fuerte cercado de murallas, baluartes, fosos y otras fortificaciones. Pero también aparece la afección alcazaba, recinto fortificado dentro de una población murada para refugio de la guarnición. Aparece el término alcázar, fortaleza, casa real o hábitat del príncipe, esté o no fortificada. Aparece el término fortaleza, recinto fortificado como un castillo o una ciudadela. Aparece el término fortificación, obra, conjunto de obras que se fortifica un pueblo o un sitio cualquiera. Aparece el término ciudadela, recinto fortificado permanente en el interior de una plaza que sirve para dominarla o el último refugio de su guarnición. Aparece el término plaza de armas, ciudad o fortaleza que se elige en el paraje donde se hace la guerra, a fin de poner en ella las armas y demás pertrechos militares para el tiempo y la campaña. Aparece el término fuerte, recinto fortificado, fortín, una de las obras que se levantan en los atrincheramientos de un ejército para mayor defensa, fuerte pequeño. Y aparece también el término torre, edificio fuerte, más alto que ancho y que sirve para defenderse de los enemigos de él o para defenderse una ciudad o plaza. ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de castillos y torres de Albacete, estamos hablando de un fenómeno terriblemente complejo, de un fenómeno en donde nosotros lo que hemos hecho ha sido simplificarlo, unificarlo, aunarlo y en muchas ocasiones en esa simplificación deformarlo. En estas 4 imágenes que tienen aquí ven las murallas de la ciudad medieval de Lugo, ven la gran alcázaba de la ciudad omeya de Mérida, ven el castillo templario de Montalbán y ven, cómo no, la gran fortaleza de la península ibérica, el Palacio de los Reyes y Sultanes Nazarís de Granada. La primera está fechada normalmente entre el siglo X y el siglo XI, la segunda del siglo X, la tercera del siglo XII y la última del siglo XV. En el fondo, 700 años de evolución histórica en ese lugar. Por lo tanto, un castillo, una fortaleza, una torre es algo muy complejo. Y además, no solamente tiene una función militar, tiene muchísimas funciones. Y si no vemos ese poliedro de funciones que tiene un castillo, no los entenderemos nunca. Son, por un lado, tienen una función residencial, tanto desde el sultán, el califa, el rey, el príncipe, el dux, el barón. Todos estos cargos tienen una función residencial y por lo tanto tienen que acometer en ocasiones
espacios dedicados a esa residencia y a la corte que llevan. No es lo mismo una corte cristiana con un montón de séquito que una corte musulmana, intimista, en donde el califa casi es una figura, una entelequia que no aparece. O en las grandes crónicas del mundo islámico hablan de que los califas se dejaban ver en contadísimas ocasiones. Era casi un representante de Alá en la tierra y por lo tanto era un ser divino. Por otro lado, efectivamente, tiene una función militar, pero no solamente defensiva, sino ofensiva. Y si van ustedes a Calatrava la Nueva, verán enfrente el castillo de Salvatierra, y los dos se amenazan el uno al otro, porque el uno era propiedad de los califas almohades y el del frente propiedad de los reyes castellanos y en concreto de Alfonso VIII. Y si van a Toledo, verán que el castillo que hay enfrente, el de San Servando, que está justo enfrente, es el que levanta a Abderramán III contra los rebeldes musulmanes de la ciudad de Toledo, y por lo tanto tienen una función ofensiva y defensiva. La reconquista no se hizo con castillos defensivos, se hizo con castillos ofensivos, desde donde se hostigaba constantemente a las tierras, se talaba árboles, se arruinaba cosecha, se hostigaba al enemigo hasta que éste abandonaba las tierras. La conquista siempre se hace por abandono, no por un gran proceso militar. Tiene una función administrativa. Los castillos son unidades administrativas de recaudación fiscal. Los dos sistemas, tanto el cristiano como el musulmán, se sustentaron sobre la recaudación de impuestos a campesinos y a burgueses, y por lo tanto eran necesarios como lugares de aprovisionamiento de recaudación fiscal. Curiosamente, los cristianos querían moneda y curiosamente los musulmanes también querían moneda, pero al mismo tiempo también se recaudaban impuestos en especias. La tríada mediterránea, el vino, el aceite y el trigo, son grandes elementos para modificar el comportamiento económico de un territorio, y los castillos, muchos de ellos, eran grandes graneros desde donde controlar no solamente el abastecimiento de la población, sino también especular con ello. Y es muy habitual ver cómo los maestres de la Orden de Santiago ponen o quitan en circulación los impuestos recaudados con esa tríada mediterránea en función de la especulación económica que quieren hacer. Los lobos de Wall Street ya estaban en el siglo XII y el siglo XIII especulando económicamente. También son función jurisdiccional, desde ellos se ejerce la justicia real, la justicia de la ciudad en el caso de que sean fortificaciones de población. Se hace la jurisdicción civil y la penal. Se hace también la función económica de almacenamiento y producción. Como ven, son edificios polifuncionales y que muchas veces, para entender cómo están compuestos, cómo están desarrollados, es necesaria esta situación. Por lo tanto, tenemos castillos que son de época islámica, castillos estatales, castillos de gobernantes, castillos tribales. En el mundo cristiano tenemos castillos castellanos, castillos reales, castillos señoriales, fortalezas urbanas, castillos aragoneses. En Albacete también llegó la corona de Aragón. Castillos reales, castillos de bailía, castillos señoriales, fortalezas urbanas. Como ven, metemos todo en un saco y hablamos de castillos y torres cuando es un fenómeno extremadamente complejo. Y desde ellos, evidentemente, en una sociedad bélica, en una sociedad militarizada, en una sociedad donde el ejercicio de la violencia es quizás el arma más poderosa para imponerse a los propios y a los extraños, porque las guerras civiles, tanto desde el punto de vista musulmán como desde el punto de vista cristiano, fueron constantes, digamos de una manera, fueron las grandes plataformas a partir de las cuales se desarrollaron las políticas tanto desde el punto de vista diplomático, desde el punto de vista militar, como desde el punto de vista social, y por lo tanto son unidades. Es verdad que todos tienen más o menos unos componentes aparentes. Veremos como la mayoría de los castillos que reconocemos en nuestro territorio tienen la torre del homenaje, muchas de ellas sin función militar, pero una función simbólica. Desde ella se representa el poder en el territorio. Los reyes levantaron torres del homenaje para que quedase muy claro quién era el tenente, poseedor, señor y dueño de las tierras, de los vasallos, de los ganados, de las vegetaciones, de todo lo que estaba allí. Y en el caso musulmán, exactamente lo mismo. Tienen una cerca, normalmente, en donde está ubicada la guarnición, pero en muchas ocasiones, muchos castillos fueron el refugio de las poblaciones circundantes en caso de racia, en caso de ataque, en caso de conflictividad bélica, que en muchas ocasiones no eran debidas al enfrentamiento político, sino a los grandes negocios
de la Edad Media, como el negocio de esclavos o el negocio de secuestros a cambio de los cuales se pagaba un rescate. No se crean que cuando a Cervantes lo rescatan desde Argel era un negocio aparecido en las costas mediterráneas, era un negocio que llevaba años y años desarrollándose por la zona. Pero desgraciadamente en muchos de estos castillos nos faltan muchos de los elementos, y cuando hoy en día visitamos un castillo, y los castillos de Albacete no son una excepción, vemos sobre todo la carcasa, vemos el exterior, vemos las lizas exteriores, que normalmente son las que mejor han sobrevivido porque eran las fábricas de mayor envergadura, las fábricas de mayor potencialidad, las que tenían que soportar el envite de las tropas, de la maquinaria de guerra y de todo aquello que se presentase ante sus pies y sus murallas. Y dentro había una gran cantidad de construcciones de menor calidad, de madera, de ladrillo, de adobe, que digamos de alguna manera ha desaparecido y desgraciadamente nos desvirtúan notablemente cómo eran los castillos de forma interior. De tal manera que, como ven aquí, está la gran fortaleza de Chinchilla, además de una fortaleza con una vida que empieza ya en época romana y acaba pues en el siglo XX como prisión militar, como todos ustedes sabrán. Es una fortaleza de la cual, por desgracia, apenas conservamos el 10%, el resto se ha perdido por transformaciones, evoluciones, supresiones o por, digamos, el paso del tiempo que tanto y tanto ha dado. Por lo tanto, cuando yo me planteé, y yo soy, digamos de manera, discípulo de otros que ahora les comentaré, hoy en día lo que vemos, los restos que vemos de los castillos que vemos en la provincia de Albacete, suelen ser la suma, digamos, el compendio de todo lo que ha ocurrido desde el punto de vista histórico, arquitectónico, social y político en estos edificios. De tal manera que muchos de ellos son como una cebolla que tienes que ir separando capa a capa, la fase más reciente, la fase anterior, la anterior, la anterior, la anterior, porque normalmente, como ocurre con nuestros edificios públicos y nuestros edificios privados, están en constante remodelación, en constante reforma, en constante movimiento, de tal manera que, como ven en los distintos colores, cada una de sus partes pertenecen a una época distinta, porque además, como cambian de manos, cambian de función, cambian de necesidades, tienen que ir adaptándose a esa situación. Y en el recorrido histórico que me van a permitir exponerles en la tarde de hoy, pues vamos a ver cómo algunos los vamos a tomar como modelo de determinado momento, pero digamos de alguna manera los tomamos porque son importantes en ese momento, pero lo que nosotros vemos suele ser la suma, el compendio de todo lo que ha acontecido en ellos. Por lo tanto, no es extraño que para cualquier aproximación al estudio de un edificio, de un castillo, de una fortaleza, ya sea de la provincia de Albacete o fuera de ella, sea necesario, por decirlo de alguna manera, descomponer el edificio en cada una de sus fases y para poder conocer cómo evoluciona. Porque, por desgracia, han llegado muy pocos documentos de ellos, normalmente documentos indirectos, documentos muy tardíos, todos del 14, del 15 o bien del 16, y verdaderamente son ellos mismos, es una especie de libro en el cual sus páginas son los propios restos de la construcción, y a través de los materiales constructivos, a través de la poliorcética, de su forma, de sus características, a través de sus modificaciones, podemos ir acercándonos a cuándo, cómo, de qué manera, cuándo dejó de existir y qué circunstancias se dieron en su entorno. De tal manera que es la técnica científica de la arqueología de la arquitectura la que yo he utilizado mayoritariamente para poderme acercar a la historia de estos edificios. Evidentemente, cuando uno se acerca a la historia de estos edificios, no es el primero que lo ha hecho, y sería de poco agradecido el que yo no hiciese mención de al menos 3 personajes o 4 personajes que me antecedieron en el estudio de los castillos de la provincia de Albacete. En primer lugar, quizás por edad, don Leonardo Villena, que fue un ingeniero de telecomunicaciones que una de sus pasiones fue la de los castillos, y como miembro de la Asociación de los Castillos de España siempre llamó la atención de los castillos de la Ribera del Júcar, sobre todo de Alcalá del Júcar, de Jorquera y de Villa de Bes, y digamos de la manera fue el primero en publicar artículos sobre los castillos de Albacete. En segundo lugar, Amador Ruibal, que habrá hecho siempre una labor impagable en la catalogación,
inventario de los castillos de muchas de las provincias de Albacete, y el primer librito que llegó a mis manos de los castillos de Albacete es ese que tienen ahí, que digamos de una manera venía a hacer un pequeño inventario de lo que él había visto en la provincia de Albacete. No se puede estudiar los castillos sin los documentos, y a mí me lo había dejado muy fácil, el que para mí es el padre de la historia medieval de la provincia de Albacete, que es Aurelio Pretel. Aurelio Pretel es quizás muchos discípulos, y yo me considero un discípulo indirecto, hemos bebido de sus libros, de sus fuentes, de sus trabajos, y puedo decirles que él me dejó la parte de documentación, la parte de análisis histórico, la parte de las primeras aproximaciones a la Edad Media de la provincia de Albacete, me lo dejó completamente perfecto, ordenado, perfectamente concebido. Yo no tenía más que seguir ese edificio del conocimiento y poner hiladas sobre la cimentación del edificio que él había construido, o ha construido, y espero que siga construyendo en los años de su desarrollo científico. Y para mí, una persona que no es de Albacete, pero que sí me considero científicamente discípulo de él, es Rafael Azuar. Rafael Azuar es el conservador del Museo de Alicante y es el padre de la arqueología castellológica de la provincia de Alicante, de gran parte de la provincia de Murcia, y del cual yo tomé, por decirlo de alguna manera, los métodos, formas, líneas de investigación, y sigue siendo para muchos de nosotros, y para mí en concreto, un referente en sus análisis de los castillos del mundo medieval de la península ibérica, porque lo hizo ya no desde el punto de vista literario, ya no desde el punto de vista romántico, ya no desde el punto de vista, digamos, habitual, como se hacían los castillos, sino desde el punto de vista del método científico, desde el punto de vista de que los castillos son un compendio de historia que hay que afrontarlo con todas las garantías para que, digamos de alguna manera, nos digan la realidad y no nos digan lo que queremos oír de ellos, episodios heroicos, episodios bélicos, sino la realidad de la Edad Media que estaba ahí. Yo cuando me metí en este sarao, pues pensé, sobre todo porque además como me habían encargado el castillo de Almansa, yo pensé que, bueno, esto era una faena de aliño, que como a mí me gustan los toros, esto era cuestión de dos muletazos tipo Curro Romero, era darse dos paseitos por la provincia de Albacete y aquello estaba hecho. Los dioses siempre son, digamos, castigan a aquellos que piensan que todo es así de sencillo. Lo que empezó siendo un trabajo para empezar a hablar desde el punto de vista científico de los castillos de Albacete, sobre todo de Almansa, que iba a durar 2 meses, tardó 10 años en poderse concluir, pero ya les digo que ha sido una de las etapas más gratas de mi vida. Aquí tienen algunos de esos documentos previos de principios de siglo o algunos más anteriores. Arriba lo que tienen es el grabado de Anton van Wingaerden de 1565. Anton van Wingaerden era hoy en día sería un holandés, en su momento era un flamenco, a las órdenes de Felipe II, que iba delante de él, unos meses delante de Felipe II, de las visitas que iba haciendo, dibujándole ciudades para que don Felipe II, cuando estuviese en ellas, en el discurso no gritase aquello de viva El Salvador y estaba en Honduras, sino que, digamos, de alguna manera supiese dónde el rey estaba. Y cuando va en el camino real desde Valencia a Madrid, volviendo a la corte, pasa por Almansa y hace ese grabado de Almansa que es tan importante para nosotros, porque, entre otras cosas, nos demuestra una cosa muy interesante, que el castillo de Almansa tenía más estructuras constructivas de piedras de las que conserva actualmente. Si ven al lado de la torre del homenaje hay 2 torres más que actualmente no se conservan. Abajo tienen con el número 6 una fotografía tomada en una Semana Santa en el castillo de Montalegre en 1912, y eso es lo que quedaba del castillo de los Manuel, esa dinastía, esa familia que, digamos de alguna manera, tan importante fue para estas tierras. Y al otro lado tenemos una fotografía de principios del siglo XX también, del castillo de Alcalá, antes de su restauración y antes de su modificación en los años 70, y que nos permitía conocer el edificio como era. Porque uno de los grandes problemas, y eso no da tiempo en esta charla de hoy, esto de los castillos daría para mucho, ya les puedo asegurar, para mucho. Uno de los problemas que hay, que muchas de las restauraciones que se hacen en los castillos de Albacete después de la Guerra Civil, sobre todo los años 40 y 50 y los años 70,
Todas las restauraciones que se hacen sin tomar documentación alguna, sin apenas fotos, sin levantar planos, sin hacer excavaciones arqueológicas, sin hacer nada. De tal manera que en muchas ocasiones la dificultad que teníamos era saber qué obra era antigua y qué obra era moderna, porque no teníamos ningún dato. Estuvimos buceando en el Archivo General de la Administración, en Alcalá de Henares, y era paupérrimo la documentación que en ese momento se hacía de esos castillos. Por lo tanto, estas fotografías que luego el Instituto de Estudios Albacete ha ido recuperando, por decirlo de una manera, para el fondo bibliográfico y fotográfico de la institución, pues han supuesto conocer cómo eran sus edificios con anterioridad. A día de hoy, en la provincia de Albacete tenemos documentados 89 edificios militares que podemos catalogar como fortalezas, alcazabas, castillos y torres en la provincia de Albacete. Todos ellos, como pueden ver, distribuidos por casi la totalidad de la provincia, y una de las primeras cosas que uno cuando ve este plano es ¿qué plano más raro es? Los castillos no son para defender a la gente, para defender los caminos, para defender los territorios, pues están todos en la zona montañosa, y ahí no hace falta castillos, hay con subirse a uno de esos picos de la Almenara o de estos picos, pues a ver quién era el guapo que iba detrás tuyo. Y curiosamente, fíjense la concentración. Aquello empezaba a ser muy raro, y además, para colmo, la historia medieval de España y la historia, tanto la historia islámica es la historia de Andalucía, y la historia cristiana es la historia de León, Burgos, Albacete, como siempre, en el camino, como siempre, es algo que nos caracteriza, no estaba en los estudios de ningún territorio. Y por lo tanto, este plano, que como ven aquí, dice algo, pero dice poco, había que empezar a desmontarlo, había que empezar a transformarlo para, digamos, de alguna manera, entender lo que había pasado en la provincia de Albacete durante esos 700 años y por qué los castillos habían surgido, para qué habían surgido y dónde habían surgido. Porque evidentemente este era un plano que cuando se lo enseño yo a Rafael Azuar en el año 2002, me dice, pues tienes un problema muy gordo, chaval, porque esto no hay quien lo entienda, esto no sigue los patrones habituales de la castellología española en el resto de los territorios hasta ahora conocidos. Había que empezar por el principio, había que empezar por el 711. Este es el mapa, como ven ustedes, de cuando entra Tariq Musa, y como ven, el reino visigodo se derrumba de una forma estrepitosa porque las luchas intestinas y porque la falta de una estructura administrativa, política y militar del reino visigodo hizo que una banda de beduinos del norte de África que habían venido como mercenarios a combatir en contra de Rodrigo, se encontrasen con que tenían todo un territorio al alcance de la mano y por lo tanto no iban a regalar, no iban a despreciar un caramelo como era Hispania, una de las grandes provincias, hasta tal punto que no solamente se conformaron con Hispania, sino que terminaron entrando en Francia, y si no los derrotan en la batalla de Poitiers, por cierto, a 75 kilómetros de París, 75 kilómetros de París, posiblemente todos nosotros seríamos de religión musulmana, posiblemente. Y como ven, ese círculo rojo está donde está la provincia de Albacete, la nada. Bueno, pues esto habrá que ver qué pasa aquí en el mundo del emirato y en el mundo del califato. Afortunadamente había un documento que es el tratado entre Tariq Musa y el dux, el conde Teodomiro, que es uno de esos dux visigotum de la zona de la Cartaginensis, que pacta con él que él se encarga de mantener el orden y mantener la tributación económica de la provincia de Tudmir al emirato, siempre y cuando él se mantenga como gobernador militar de ese territorio. Y entonces cita una serie de ciudades que van a ser las, digamos, las que van a garantizar el pago económico de ese tributo económico, de ese mantenimiento por parte de Teodomiro como gobernador. Y entre ellas aparece una ciudad citada, Ilum. Aparece la ciudad de Ilum y afortunadamente, gracias al equipo de investigación de la Universidad de Alicante, bajo la dirección del doctor Lorenzo Abad
y donde Sonia Gutiérrez, se encuentra la ciudad de Irún, la mítica ciudad de Irún. Irún es el Tolmo de Minatea. Es una ciudad que había sido tardorromana, que estaba en el camino que iba de la Cartaginensis a Toletum, siempre Albacete, esa tierra de caminos que tanto la caracteriza, y por lo tanto era un punto de control de ese territorio. Pero en esta ciudad no hay murallas. Hay una muralla de época romana que se transforma en época visigoda, pero verdaderamente aquí no encontramos castillos, no encontramos torres. Eran pequeños núcleos en alto donde la población del final del Imperio Romano de época visigoda y las primeras etapas de la islamización por parte de los musulmanes que llegan a la península, por digamos de una manera, se autodefienden, se sitúan, se constituyen como una comunidad casi propia, y la única circunstancia que las diferencia de las demás es que tiene una basílica. El cristianismo en este momento, la estructura política de la Iglesia cristiana en la península ibérica es la única institución, la única organización capaz de mantener la estructura política del mundo visigodo, y por lo tanto la basílica es la que le permite constituirse como capital de un territorio. Como ven, no tiene mayor estructura defensiva más que estar en alto, y parece ser que esta es la forma de habitar en Albacete entre el 711 y aproximadamente el final del califato, porque además los estudios que hemos realizado en otros lugares, como la peña de las Peñas de San Pedro, han confirmado que esta población que había diseminada por la provincia de Albacete se sube a estas grandes peñas, a estos castellum, que por cierto en el 665, cuando el rey Leovigildo conquista la Oróspeda, conquista estos castellum, estas civitas et castellum que hay en la provincia de Albacete, y ahí se mantiene la población. El mundo del califato pasará sin pena ni gloria por estos territorios, y la Saltigi romana se irá convirtiendo poco a poco en la Jinjala de los musulmanes, y donde estaba el pequeño campamento, el pequeño praefectorium en la parte alta del cerro de San Blas de la ciudad de Chinchilla, se empezará a constituir en esa parte alta un pequeño cuartel que de momento no tenemos noticias de él, pero será una pequeña fortificación también en alto que, digamos, mantendrá el control territorial e intentará defender en la medida de lo posible a las poblaciones de su entorno. Una ciudad recientemente publicada por Emiliano Hernández y por yo mismo, es la ciudad del Santo en Alcaraz, la ciudad que el arzobispo de Toledo, Ximénez de Rada, dice que es el Alcaraz viejo, el que estaba anterior a la llegada de los musulmanes, el lugar donde estaban los santos, los cristianos, las viejas comunidades de cristianos eremitas en la zona de Alcaraz. Esta es una ciudad que algún día, si es posible, se podrá excavar y volverá a salir, o volveremos a tener ese mundo en altura, ese mundo de defensa, ese mundo que permitía ocupar el territorio. Como ven, estamos ya casi en el año 1000 y todavía los castillos no han aparecido. ¿Cuándo aparecen los castillos? En la provincia de Albacete y en muchos territorios de la península ibérica, quitando los castillos califales que se ordena construir por el califato de Córdoba para controlar las distintas provincias del califato, en la provincia de Albacete y en grandes territorios de Al-Ándalus, y en concreto de Sark al-Ándalus, los castillos surgen en el siglo XI. Y surge en el siglo XI porque con el fin del califato, en el 1016, y el derrocamiento del último califa en Córdoba, cada uno de los gobernadores se constituye como una taifa, se constituyen en reyes taifas, y esos reyes taifas van a estar en lucha entre ellos, y van a necesitar controlar ese territorio, y además van a tener en disputa las zonas fronterizas, y como no, un sitio de caminos es una zona de frontera, y por lo tanto Albacete se constituirá en un territorio fronterizo. Estas son las taifas que surgen inmediatamente después de la caída del califato, y la provincia de Albacete cae donde está ese rectángulo. Como ven, entre la taifa de Denia, que entre otras cosas llegaba en teoría hasta Alcaraz, en teoría hasta Taivilla, ya me imagino yo el control que tenía el rey taifa de Denia más allá de Almansa, es decir, en las llanuras de Albacete, en las serranías albacetenses, en parte, como ven, una parte en la taifa de Valencia, y lo amarillo, teóricamente, la taifa de Toledo o la taifa de Cuenca. Y ahí es un territorio, como ven,
un territorio de frontera. Ese territorio de frontera, muy pronto, cuando las taifas se consoliden, va a empezar a generar grandes fortificaciones. Y la primera fortificación, la mayor fortificación de la provincia de Albacete, una fortificación a la altura de las grandes fortificaciones de la península ibérica, es Alcaraz. Alcaraz, de pronto, el viejo poblado de El Santo ya no les vale, está muy apartado, hay que controlar el camino que por el río Jardín lleva desde Albacete hasta la zona de la Segura de la Sierra, y por lo tanto la gran fortaleza que hay que construir al lado del camino, y esa es la fortaleza de Alcaraz. Y les puedo asegurar que la fortaleza de Alcaraz, hasta hace tan solo 12 años, no se le habían levantado ni los planos, no sabíamos ni la forma que tenía. Ese fue otro reto que me propuse, que en el libro que publicó la Diputación de Albacete, en soporte digital, porque en papel era muy caro, según la Diputación, y está sin editar, solamente soporte digital, pero hoy en día en el siglo XXI casi mejor, porque tiene un índice de descargas espectacular. Como ven, es una fortaleza de planta rectangular, de la cual nos quedaban unas fotos antiguas y unos elementos. Aquí tienen la planta. Es una fortaleza tremenda, una fortaleza que siempre va a estar bajo el dominio o bien de los emires de taifas, bien de los califas almorávides o almohades, o bien el propio Alfonso VIII viene a conquistarla. Esta no es una fortaleza para que caiga en manos de un señor o que caiga en manos de una orden. Esta es una fortaleza real y, por lo tanto, como ven, de planta rectangular. Casi nos parece un campamento romano si no fuese porque está encima de un cerro. Pero si usted ve un campamento romano con un carro y un decumano, eso es lo que tienen. Es decir, hay que construir una fortaleza de 3 al cuarto, se construye una gran fortaleza militar. Sería muy largo hablar cada uno de ellas, les puedo asegurar que cada uno de ellos tiene una larga historia de detalles de cómo crecen, se modifican, se hacen, pero sería muy largo de contar, digamos de alguna manera lo que les traigo aquí es simplemente que es la gran fortaleza taifa, la fortaleza que va a marcar todo el territorio. Pero hay otro camino que va por la sierra y que conduce también a lo que hoy conocemos como el Parque Natural de las 5 Villas y la Sierra de Cazorla, que es Tahivilla. Tahivilla surge en el 11. Lo que pasa es que esa torre que vemos, la torre que le marca el vídeo, esa torre es una torre cristiana, una torre de la Orden de Santiago, porque ese es otro tema. El problema es que teníamos que distinguir qué obras eran musulmanas, qué obras eran cristianas. Y los cristianos, hasta bien entrado el siglo XIV, contratan siempre a los mejores alarifes del reino. Y los mejores alarifes del reino son los alarifes musulmanes. Y por lo tanto los musulmanes, hasta bien entrado el XIV y casi el XV, los castillos que construyen los construyen a la musulmana. Y hay documentos en donde el maestre de la orden le dice, y tantas cajas de tapial, y tanta cal, y tanta madera, y claro, los alarifes musulmanes la construyen. Pero es otro de esos sitios muy importantes en época taifa, hasta tal punto que se dice que la taifa de Denia llega hasta Tahivilla, porque lo que quiere controlar son los pasos a la Alta Andalucía. Y de este edificio que tienen ahí y el plano levantado, la cerca exterior es la cerca musulmana. Lo que hay en el interior es un fortín de época cristiana, pero sería, ya les digo, cada uno de ellos una historia muy larga de contar. Y luego, evidentemente, el señor de la llanura es el castillo de Albacete. Yo lo siento mucho porque los albaceteños en el siglo XV, que sería una historia también muy bonita de contar, deciden derribarlo porque no quieren ser ciudadanos de señor, quieren ser ciudadanos de rey, de concejo, y por lo tanto, a poco que la guerra del marquesado entre el marqués de Villena y la reina católica acaba, lo primero que hacen es pedirle orden a su majestad para derribar el castillo, y derriban el castillo y construyen el edificio religioso que posteriormente se convertirá en la catedral. Albacete tiene una historia respecto a sus fortificaciones, tanto medievales como de otras épocas, sobre todo carlistas, muy interesantes. Y otro de esos castillos taifas que hay que controlar, porque Albacete es tierra de caminos, es la Roda, la famosa Rubla. La Roda, donde, digamos de alguna manera, el castillo tiene que controlar mediante una guarnición ese camino que durante tanto tiempo ha funcionado y sigue funcionando, que es la A31, que nos lleva a Madrid, y siempre que vamos por ella, vamos por los viejos caminos. También desapareció como castillo, ya en el siglo XVI se construyó la iglesia. Y llegamos a uno de los momentos en donde Albacete juega un papel fundamental. Es el siglo XI, el siglo de Imar Danis, el rey lobo.
uno de los grandes reinos de segundas taifas que se hacen en España después de los almorávides. Entre almorávides y almohades se crea uno de los reinos más esplendorosos que jamás hubo en Al-Ándalus, el reino del rey Lobo, el rey Lope, el rey hijo de cristiano y de cristiana, pero convertido al mundo musulmán. Es el reino de Ibn Mardanis, en donde Murcia se convierte en la gran capital taifa de Al-Ándalus en ese momento, en donde los hijos, los infantes de Alfonso VIII se crían en la taifa de Murcia y Ibn Mardanis es el gran tutor de ellos para, digamos de alguna manera, que sepan cuáles esos dos mundos que conviven en la península ibérica. Y ahí Albacete juega un papel muy importante. Las fortalezas de Socobos, la de Alcaraz, la de Chinchilla van a ser los grandes bastiones del reino musulmán. Cuando cae el reino de Ibn Mardanis, hasta tal punto que cuando todos ustedes y yo, incluido, estudiábamos cuáles eran las provincias de España, Albacete y Murcia siempre iban juntas, porque siempre fueron una unidad política, casi en su totalidad. Y de ese momento, las grandes fortificaciones son Socobos. Socobos, que es la gran fortificación que Ibn Hafsun, digamos de alguna manera, le permite al suegro de Ibn Mardanis controlar toda la sierra y permite que las entradas de las tropas almohades no entren al interior. Lo más divertido de esta fortaleza, mira que nos ha dado follón esta, mira que nos ha hecho horas y horas y horas y horas hasta que la entendimos. La fortaleza musulmana es las estructuras del centro. No sé si saldrá el puntero, aquí está el puntero, esto es la estructura musulmana. Esta cerca es la cerca de la Orden de Santiago, porque los santiaguistas, la Orden de Santiago, cuando controla la sierra, necesitan reforzar determinadas fortificaciones. Al final, por las tipologías de fábrica de las construcciones, supimos que la fortaleza del centro es la islámica, la fortaleza del lateral es la cristiana. Por lo tanto, la cerca de abajo es una cerca cristiana y el cogollo de arriba es la fortificación de Socobos. También otra fortificación con un papel determinante, porque controla el camino que va hacia Caravaca, hacia Calasparra, y de Calasparra a la ciudad de Murcia, y por lo tanto un camino que había que controlar. Además, una fortificación, digamos, que va evolucionando a lo largo del tiempo. Esa torre octogonal de tipo tapia, pues no he ido enseñando yo esa foto por ahí, por esos universidades de Dios, y a ti qué te parece, y a ti qué te parece, y a ti qué te parece, porque claro, esto en pequeñito, una torre octogonal, la Giralda de Sevilla, o la torre de Espantaperros de Badajoz, pero claro, el problema es que era una torre cristiana hecha por musulmanes. Nos costó mucho entenderla, pero al final pudimos saber de qué época era. Y otro de los grandes castillos que controlan este mundo de Ibn Mardanis es Yeste. Yeste es la gran fortaleza de esa unidad del sur de la provincia de Albacete, de Nerpio y Yeste, que va a constituirse y que, por cierto, será de tal importancia que cuando la Orden de Santiago tome Yeste, la utilizará como cabeza de encomienda y la transformará como cabeza de encomienda, porque claro, no se trata solo de conquistar, sino de imponer simbólicamente a la orden en el territorio, y todos los musulmanes que permanecen en ella tienen que saber quién manda, y para eso hace falta un edificio de prestigio. Y muchas de las reformas que se hacen en estos edificios son edificios para, digamos de alguna manera, prestigiosos. La elevación, la torre del homenaje, se le levantan 2 plantas más para que campee por toda la hondonada del valle del Tavilla y de la zona de Yeste, y digamos de alguna manera se sepa de quién es, y posteriormente ya en el 14 y el 15 se le añadirá un palacio, porque seguirá siendo sede de los maestres de la Orden de Santiago en la encomienda de Yeste, que el plano que ven es un plano mayoritariamente de época cristiana, pero la torre, la gran torre del homenaje, en su estructura interior es mayoritaria musulmana. Sin embargo, la fábrica que ven ustedes por la parte de fuera es la fábrica de la Orden de Santiago. Es una gran fábrica, por cierto, con las estancias del maestre justo al lado de la torre, que es el lugar simbólico donde tiene que estar. Otros castillos de Ibn Mardanis, el castillo de Ellín, que como ven tengo que echar mano de una fotografía de principio del siglo, porque
el pobrecito casi ya no queda, se construye un gran aljibe para dar abastecimiento de agua potable a la población y en la parte alta, en la parte central, destruyen gran parte del castillo. Pero fíjense una cosa que es muy interesante, todos estos castillos de época ya de Immardanis y posteriormente almohades están hechos todos con la técnica de tapial. La técnica tapial es la técnica que traen las dinastías africanas, almorávides y almohades, a la Andalus para construir. Es la técnica del desierto, es esa técnica que ustedes, que si van a Marruecos y se adentran en el Tafilat, se adentran en el Atlas, las van a encontrar, por decirlo de alguna manera. Son esas técnicas que perduran hasta nuestros días, las casbas están hechas de esta manera y que van a ser las construcciones que se pongan. Son lo que yo llamo fortificaciones de low cost. Esto ya estaba inventado, de bajo precio, bajo costo, hechas de barro apisonado, lo único que necesitan es mano de obra y precisamente si hay algo barato en ese momento es la mano de obra. Pero la piedra, la cal, todo eso es carísimo, eso es una barbaridad. Eso no, nada más la cal vale casi más que toda la fortaleza. Entonces serán todas fortalezas de tipo de tapial. Entre ellas, para controlar los caminos, encontrarán el castillo de Sierra, un gran castillo, que por cierto es el castillo, como ven, hechos en tapial, en las cajas de tapial se ve muy bien cómo las van subiendo a través de esa técnica que ha perdurado en la arquitectura popular albaceteña hasta mediados del siglo XX, pues es una técnica que permite construir estos castillos, y el castillo de Sierra es el castillo que, digamos de alguna manera, controla el camino que va a Ontur, a Albatana, hacia Tobarra, para coger la vía principal, que sigue siendo la vía principal de Cartagena a Toledo en esos momentos. Y alrededor se construye una puebla, una pequeña puebla mudéjar, una pequeña puebla musulmana, que con el paso del tiempo será la que le donen al último caid, al último señor militar de Albacete, a su hijo, en compensación por cesión de los derechos y rendimiento y rendirse a las tropas de Alfonso X en ese famoso pacto de Alcaraz que permitirá la conquista pacífica, por decirlo de alguna manera, no hubo resistencia militar, desde ese desmoronamiento del reino udí de Murcia, y que le dan esto. El problema es que le dan la torre y los musulmanes salen corriendo, la población sale corriendo a Granada. Por lo tanto, un señor sin vasallos la abandonó al año siguiente y ha llegado hasta nuestros días. De esa misma época es la fortaleza de Tobarra, justo al lado del santuario de Nuestra Señora de la Esperanza, y por lo tanto una fortaleza muy similar. El castillo de Riópar también es de esa época. Es la época de la gran eclosión de los castillos en la provincia de Albacete. El 90% de los castillos de Albacete es de esta época, entre el siglo XI y el siglo XII, entre el mundo de almorávides y Immardanis, el reino, segundas taifas de Immardanis, y el mundo almohade. Es la época de construcción. Luego lo que se irán es transformando. Y una cosa que se ve muy bien en Albacete es que la técnica de tapial en época almohada se va transformando hasta alcanzar un punto que, digamos de la manera, costó mucho de entender, que era que sobre todo en los castillos de la sierra, en los castillos de la parte meridional de la provincia de Albacete, hay más piedra que tierra, y por lo tanto, aun haciéndolos con la técnica de tapial, con cajones donde se vertía dentro la tierra y se apisonaba, le resultaba más fácil meterlas de piedra, tongada de tierra, tongada de piedra, tongada de tierra, tongada de piedra. Cuando esas fábricas pierden en el lucido exterior, el recubrimiento exterior por la meteorización de los cientos de años que han pasado posteriormente, el tipo de fábrica que tenemos es ese. Y es un tipo de fábrica que parece mampostería, que durante muchísimo tiempo confundió a propios y a extraños. Tanto es así que cuando se publicó el libro sobre castillos y torres de Albacete, yo sabía que por donde me iban a mirar con lupa en los ámbitos científicos era precisamente ahí. De momento no han respirado y ya lleva publicado 6 años, lo cual no debo andar muy desencaminado en el análisis de esas fábricas, porque, digamos de manera, la comunidad científica ha reconocido que se trata de fábricas mayoritariamente de época almohade, pero hechas de otras maneras. Y luego torres en el territorio, que unas tienen una función de vigía, pero esa idea, ya sé que eso le va a decepcionar, pero es que es así. Las torres no están hechas para verse las unas a las otras, para eso están las almenaras. Esa idea que vemos en las películas, sobre todo de la muralla china y otros lugares, en donde se enciende una almenara y por señales de fuego se comunican rápidamente hasta otra parte del imperio, del reino,
Eso ocurrió en muy pocas ocasiones. ¿Por qué? En primer lugar, una almenara no necesita una construcción. Una almenara es un lugar elevado donde se construye una pila de leña y se hace fuego y se hacen señales. Las torres, yo me acuerdo que cuando recorría las torres de la sierra, estaba todo el rato estirando el cuello a ver dónde estaba la otra, para visualizarse las unas con la otra, hasta que descubrí que no se veían. Sí, algunas se ve, evidentemente, pero no es su objetivo principal. El objetivo principal es defender. Estas torres surgen sobre todo ya a finales del siglo XII. Son lo que llamamos, o Rafael Azuar llama, y yo comparto con él, las torres del miedo. Son torres en donde cada aljama, cada alquería, viendo que el poder musulmán se está descomponiendo, se está desapareciendo, el rey de Murcia bastante tiene con sofocar las rebeliones de la propia ciudad de Murcia, cada uno llega a la conclusión que se lo defienden ellos o no los va a defender nadie. Y en esa época no solamente la amenaza viene por parte de las avanzadillas de los ejércitos cristianos, que es uno de los grandes negocios que ustedes encontrarán leyendo el Llibre dels Fets de Jaume I, en donde dice que hacíamos la guerra para encontrar buen botín, no para conquistar, sino era un negocio económico que montaban una algarabía, montaban una especie de expedición para conseguir botín, el propio rey, y los señores no te quiero ni contar. Las aljamas se dan cuenta de eso y empiezan a autoconstruirse pequeñas fortificaciones, pequeñas torres, porque además estas algaradas, estas algarabías son, digamos de alguna manera, de muy pocos caballeros. Además, como se adentran en territorio musulmán, por decirlo de alguna manera, no las tienen todas consigo de no caer en una emboscada, y la documentación está llena de emboscadas de este momento, de tal manera que lo que hacen es dar un golpe de mano y volverse. De tal manera que construyendo estas torres, y esta es la torre de H de Bogarra, la alquería, por lo menos lo que salvan es la vida. Se meten dentro, cierran la torre completamente y oye, que se lleven el ganado, que se lleven las cosechas, pero la vida por lo menos la salvamos. Son las torres del miedo, las torres para defenderse por lo menos de situación. Y en algún caso, alguna aljama, alguna alquería, se plantea hacer algo más grande. ¿Para qué? Y eso está en la documentación escrita, para conseguir pactos de rendición ventajosos, porque el rey, si ve que tiene que emplear mucho ejército, que le cuesta dinero, a la guerra no va nadie por la cara, a la guerra van todos cobrando, desde el primer peón hasta el último caballero, desde el primer ballestero al último lancero, cobran todos, y si no cobran dejan plantar al rey y se vuelven a sus poblaciones, es menos épico y menos heroico de lo que en principio nos pudiera parecer. Consiguen un pacto de rendición en donde, por ejemplo, como en el castillo de Chinchilla o en el castillo de Alcaraz, le respetan la vida, las propiedades, el derecho a llevarse las cosas de valor a donde se marchen a ese momento, o venderlas en un mercadillo que se hace en la puerta del castillo para obtener alguna ganancia, y respetarles la vida hasta determinada distancia, lo cual son esas fortalezas del miedo. Haches es una de esas fortalezas del miedo que tanto y tanto van a proliferar por la silla. Y en Caudete, ya en el Alto Vinalopó, aunque el término municipal de Albacete terminó por estas distribuciones administrativas del siglo XIX en la provincia de Albacete, encontramos otra torre, la Torre de Bogarra, que por cierto, Bogarra, la palabra viene de Burj, que es en árabe es torre. Alrededor de ella hay una alquería que efectivamente vuelven a levantar para obtener por lo menos una rendición honorable. 1212 es el momento en donde el fiel de la balanza para la provincia de Albacete empieza a cambiar. Es el momento en donde, después de la batalla de las Navas de Tolosa, 1213 conquista de Alcaraz, se empieza a revertir, por decirlo de una manera, esa territorialidad. Y una de las cosas que siempre se había pensado era que Albacete era un desierto poblacional en la Edad Media. Pero había una cosa que a mí me llamaba la atención. Desde 1213 que se conquista Alcaraz por tropas reales, por tropas de la ciudad de Cuenca, de Madrid y de Burgos, junto con las tropas del arzobispo Jiménez de Rada, hasta 1242-43, pasan 30 y tantos años y los cristianos no avanzan. No era posible que no hubiese nadie allí, era imposible. 30 años sin avanzar, digamos de alguna manera, algo había en medio, efectivamente. Había el alfoz de Chinchilla,
y la fortaleza de Chinchilla y los alcaides musulmanes de Chinchilla, que dominaban desde la orilla del Júcar, toda con las fortalezas del Júcar, Bes, Alcalá y Jorquera, dominaban todo lo que es la llanura albaceteña, con Albacete como fortaleza avanzada y Chinchilla como gran medina, de la cual habían en las crónicas musulmanas se habla de varios sabios nacidos en Chinchilla, giraba por toda la sierra y llegaba hasta el interior del reino musulmán udí. Esos 30 años demostraban que Albacete había resistido porque sí que había gente. Y cuando se empezó a hacer el catálogo de castillos, aparecieron castillos menores. La ciudad de Chinchilla estaba rodeada de castillos pequeños. Higueruela, estaba el castillo de Higueruela, el castillo de Alpera, el castillo de Sierra, es decir, tenía todo un sistema de pequeños castillos en torno a la ciudad. Y hasta que la ciudad de Chinchilla no rinde, el territorio no cae. ¿Cuándo rinde? Rinde con el famoso Pacto de Alcaraz, en donde el infante Alfonso, futuro rey Alfonso X, divide la provincia de Albacete en dos territorios. El más problemático para la Orden de Santiago, que esos son mercenarios adiestrados en la guerra y cada vez que entren en la sierra van a subirse todos los moros a la parte de arriba y hay que bajarlos. Y todo el mundo sabe que bajar a los moros desde Altos y de Riscos era un oficio muy peligroso. Y él quiere la parte fácil, el llano. Penetra, va desde Alcaraz a Chinchilla y de Chinchilla va por Ellín directamente hacia la ciudad de Murcia, donde entra el 1 de mayo de 1243, en honor de multitudes, y asustado como un pollo, porque está rodeado de musulmanes y con una tropa muy escasa. ¿Por qué? Se la ha dejado en Almansa, se la ha dejado en Alpera, se la ha dejado en el valle de Alcalá del Júcar, y en cada castillo que va tomando tiene que dejar a alguien, y en las crónicas te dicen que deja un sargento, 2 peones y 10 mastines. Un sargento, 2 peones y 10 mastines. Los mastines con hambre son mejor que los soldados, y los dejan, y así deja toda la fortaleza, y le van rindiendo todas esas fortalezas. Años después, muy poco después, la tierra de Albacete se divide en 3 grandes territorios. Por un lado, la tierra de Don Manuel, o de los Manuel, que son, a fin de cuentas, el hermano pequeño de Alfonso X el Sabio, al que le había prometido el reino de Murcia e incumple la palabra dada a su madre, y no le da el reino de Murcia, por la importancia estratégica que tiene. Las tierras de la Orden de Santiago, que el rey les confirma las posesiones de toda la zona de la sierra, y la tierra de Alcaraz, el gran concejo real, que Alfonso VIII había creado, y crea todo lo que es el Alfoz de Alcaraz. Caudete había quedado en la corona de Aragón por el Tratado de Admirra, y por lo tanto, ¿qué ocurre? Fíjense dónde hay más puntos. En la sierra del Segura, en las tierras de la Orden de Santiago. ¿Por qué? Porque mientras en la tierra de Don Manuel, y así figuran las crónicas, los musulmanes primero huyen a Murcia y posteriormente a Granada, y hay problemas de repoblación en esa tierra, hasta el punto que, por ejemplo, le da Almansa a Alpera, y Almansa es incapaz de controlar a Alpera en la revuelta mudéjar de 1262, y por lo tanto mantener tropas en esos castillos. En ese momento, en la zona de la Sierra de la Orden de Santiago está llena de musulmanes, y la Orden de Santiago lo que más miedo tiene es una revuelta de musulmanes. Entonces en cada alquería va a ir poniendo una torre, de tal manera que empieza a construir torres. La torre de Taivilla, que es la que tienen ustedes a su mano izquierda, es la torre del maestre de la Orden de Santiago. Construye una torre al modo musulmán, con una pequeña cerca, y además, afortunadamente, aquí conservamos el documento de cuándo se construye, cómo se hace el encargo, que ríete tú de los contratos entre promotor y comprador, porque estos discuten hasta cuántos capazos de cal debe tener cada tongada del edificio, o cómo deben ser, con qué piedra deben ser las ventanas, las puertas de todo el edificio. Bueno, al lado, evidentemente, el maestre de la Orden de Santiago refuerza la torre principal y la reconstruye y pone sus escudos. Los escudos de los Sánchez Figueroa y el escudo de la Orden de Santiago. Si entran por la puerta de la torre del homenaje del castillo de Yeste, entran por la puerta del maestre. Y ahí tienen
que si van, por cierto, al parador de Zafra, encontrarán en la puerta ese escudo, porque de aquí, de Yeste, se van a conquistar y repoblar Extremadura, y en concreto la zona de Zafra. Y aunque en este lado vean una cruz normal, es la cruz de la Orden de Santiago. En Socobos, los santiaguistas crean un segundo anillo, y es divertidísimo, porque esto lo estudió muy bien Miguel Rodríguez Llopis. Es divertidísimo cómo se despuebla, se puebla, porque no convencía a ningún cristiano que viviese aquí, en tierra de moros. Si es que cada vez no había manera, ni aun construyéndoles una cerca, ni aun dándoles tierra, ni reformando el sistema de regadío, no había forma. Y hasta bien entrado el siglo XIV, siglo XV, la repoblación de toda esta parte de la sierra va a ser muy conflictiva. Casi hasta la conquista de Granada no se repuebla, porque eso de vivir en la frontera es de las cosas más peligrosas. Se construyen otros castillos o se reforman. Este tiene el castillo de la Orden de Santiago de Letour, que desgraciadamente, pese a ser monumento histórico-artístico desde el año 1938, se derriba en 1947, lo cual pueden ver que no sirve para nada ser declarado monumento si digamos la población, las autoridades están por la labor de conservarlo, y este también lo refuerzan y sirve para eso. Y todo lo que es las tierras de la Orden construyen todas las torres. Construyen Vizcable, construyen Moropeche, construyen Torre Pedro, construyen Ando la Torre, construyen Cortijo León, todas. Además, todas hechas con el modelo B1 de Torre de Castillo de la Orden de Santiago. Torre de 6x6 levantada durante 3 pisos, almenado simple, con cerca perimetral de aproximadamente unos 12 metros. Es decir, iban con el manual, aquí una, aquí otra, aquí hágame otra, y las van construyendo. Y todas ellas pertenecen a la orden. ¿Qué ocurre? Que alrededor de ellas hay una alquería musulmana, pero no una alquería musulmana de dominio musulmán, sino una alquería musulmana bajo la orden de la Orden de Santiago. Es decir, las tornas habían cambiado notablemente. Y aquí ven cómo sería esa torre B1, por decirlo de una manera, porque la A1 son las torres de fortaleza de la Orden de Santiago. Son todas iguales. Una torre, 3 plantas, con una escalera de mano, como pueden ver, para llegar arriba, un almenado simple, una cerca alrededor, donde hay un establo, donde hay un pequeño almacén y donde vive la guarnición. Y la guarnición suele ser un sargento o un alférez y 3 o 4 peones. Y no hay más. Esa es toda la fuerza militar suficiente para controlar a la población musulmana. En otros lugares de la Orden de Santiago construyen las mismas torres. Aquí tienen la Torre de Gorgogí, que se construye también en estos momentos, en este caso para el enfrentamiento entre la Orden de Santiago y el Concejo de Alcaraz, que se las tienen tiesas durante más de un siglo por distintos territorios. Ahí la tiene, y es modelo B1, como pueden ver, de manual, constantemente de manual, o otras torres que la Orden va emplazando. Esta está justo en el límite entre la provincia de Ciudad Real y la provincia de Albacete, Torre de Baños, tanto es así que una parte del castillo está en Albacete y el otro está en la provincia de Ciudad Real, y siempre discutimos mis colegas de Ciudad Real y yo en qué lado está. A mí me da igual, lo que me interesa es que forma parte del sistema defensivo de la Orden de Santiago, y otras pequeñas torres que caballeros de la Orden de Santiago se van construyendo en las posesiones que ellos tienen. En concreto está la Torre de Albar de Balazote, por cierto está en el límite entre Balazote y el término municipal de Alcaraz, en la zona del río Jardín, y aquí la tienen, es decir, que son torres para este señorío. Y otro edificio muy interesante, además con mucha retranca literaria, este sí también sabía yo que iba a traer polémica, que era el Castillo de San Felices, que construye la Orden de Santiago en el conflicto que tiene la Orden con el Marqués de Villena, don Juan Pacheco. Ahí tienen un problema, una guerra, la famosa guerra entre los Manrique y los Pacheco, y la Orden de Santiago empieza a construir un castillo. Y yo he publicado, y sigo manteniendo, que este es un castillo que no se termina. No se piensen que esto de dejar una obra pública a medio hacer es de ahora, es de siempre. Y aquí este no se termina. Seguramente porque el conflicto termina antes de que el castillo esté terminado. Además es un castillo muy curioso. Este es el famoso castillo que aparece en el Quijote y que seguramente Cervantes visitó, etcétera, etcétera, etcétera. En las tierras de don Manuel lo que encuentran son todos los castillos musulmanes que tienen que adaptar
al sistema cristiano. Y los castillos musulmanes, que es el sistema cristiano, pues tienen algunas variaciones, sobre todo porque mientras que en el mundo musulmán los castillos de la orden de Manuel, de las tierras de don Manuel, son castillos para refugiar a la población en caso de ataque cristiano, don Manuel ahora lo que quiere son castillos que controlen militarmente y sobre todo fiscalmente a la población cristiana que repuebla, y por tanto los convierte en unidades de recaudación fiscal. Y don Juan Manuel tiene un hijo bastardo, Sancho Manuel, además un hijo bastardo tipo don Juan de Austria, al cual lo utiliza como jefe militar de sus tropas, porque lo que no quiere es exponer a su primogénito a peligros militares y si quede, como le ocurrió, se quede sin su linaje en el tiempo, es decir, que el linaje continúe. Y utiliza a un hijo bastardo, a Sancho Manuel, como su gran representante militar. ¿Y qué le da? Le da Montalegre. Dentro de las tierras del señorío de los Manuel, le da Montalegre y le construyen un castillo. Y un castillo hecho con manos musulmanas y por lo tanto un castillo mudéjar. Este es un castillo que, si no pasa nada, dentro de un par de años espero terminar la monografía, porque es un típico castillo del siglo XIV. Es un castillo que dentro lo que tienes es una torre del homenaje, una torre militar al lado de la puerta y dentro tiene unas estancias para cuando Sancho Manuel iba por Montealegre y sobre todo lo que tiene es un lagar, una almazara y un granero. Eso es lo importante, la pasta. Eso es lo importante. Y si no puedo cobrarlo en dinero, lo cobro en especies. Que además luego controlo el valor de las cosas en el mercado. Bueno, Almansa será otro de los grandes edificios que los Manuel transformarán. Esta es una fotografía anterior a la restauración. Además, una de las primeras fotografías de vuelo aéreo en España. Y como ven, sería muy largo de contar. Este es un edificio, el culpable de todo es este, pero bueno, digamos que los demás ayudan también, en donde los Manuel transforman toda un ala del edificio, que por cierto un ala que no existe y que ahora en la obra de restauración parece ser que la van a restituir, en donde lo transforman como residencia regia. Alpera le ocurre exactamente lo mismo, lo transforma los Manuel para recaudación fiscal, y en la Corona de Aragón tenemos el castillo de Caudete, la ínsula del Cabdet, como la llaman, hasta bien entrado el siglo XVII. Ellos son como el Rincón de Ademuz, pero en Caudete. Y además los pobres son los primeros que reciben tortazos en la línea fronteriza entre aragoneses y castellanos. No había bronca entre castellanos y aragoneses que los de Caudete no se llevasen todas las tortas del medio, hasta tal punto que en el pacto de paz entre Pedro I de Castilla y Pedro IV de Aragón, le pide Pedro IV de Aragón que le pague la indemnización porque como le ha dejado el castillo de Caudete, que se lo ha dejado hecho unos zorros, y aquel se lo paga. Y gran parte de la liza exterior que nosotros vemos hoy en día es parte de esa indemnización. Y en el siglo, llegamos ya al final, no sé qué tiempo llevaré, ¿qué me queda? ¿Un poquito? 10 minutos, pues hay que correr, esto es que da para otra, porque claro, en el siglo XV llegamos, lo que yo les contaba de la Edad Media, meter todo en la Edad Media es un gran error, porque en el siglo XV, ¿qué pasa a partir de 1400? Un poco antes, 1312. Llega la artillería, llega la pólvora, llega el armamento de alta tecnología, llegan los misiles del momento y los castillos no están pensados para la artillería de pólvora y por lo tanto, digamos de alguna manera, hay que reformarlos. Y aparece un personaje a mitad del siglo XV que es el Marqués de Villena, don Juan Pacheco. Bueno, este no es que da para una conferencia, se da para un curso. Yo doy un curso en Alicante dedicado solamente a él. ¿Por qué ese no llegó a ser rey? Por un pelo. Porque si le llega a salir, bueno, porque el hijo no era tan listo como él, porque el hijo el que combate es Diego Pacheco. Si llega él a estar al frente, el linaje que se impone no es el linaje de Isabel la Católica, sino el de Juana la Beltraneja. Y hoy en día Castilla y Portugal serían una sola unidad política, porque él juega, y es más, él intenta casar a su hija con Fernando el Católico. Es que la jugada que llevaba ¿y él qué hace con el marquesado? Él, la joya de la corona para don Juan Pacheco era el marquesado de Villena. Y él reforma todos los castillos. Por el sur tiene a la Orden de Santiago y tenemos ahí el señorío de los Manrique, con los cuales se llevó divinamente de la muerte. Se dieron todas las tortas posibles a vida y por haber. Y él reforma todos los castillos del marquesado, pero no los reforma de cualquier manera, los reforma con un fin.
Belmonte como casa natalicia y por tanto el más importante. Garcimuñoz como el gran castillo que controla el camino a Madrid. Alarcón porque controla el camino a Cuenca. Almansa porque controla el camino de Valencia. Villena controla el camino de Alicante. Sas es adelantado dentro de lo que es la Corona de Aragón. Jumilla el camino de Murcia. Y Chinchilla como la gran baza estratégica de toda la geopolítica de ese momento. No los reforma todos, reforma solamente los que quiere reformar para, digamos de alguna manera, utilizarlos en la guerra. Y los reforma con con una novedad en el momento. Un maestro de obras, y encarga a los mejores maestros de obra la reforma de los castillos. A día de hoy tenemos atestiguados la presencia de Juan Guas, el gran constructor de la Catedral de Burgos, el castillo de Belmonte, y a Pere Comte, el gran constructor de la lonja de Valencia en el castillo de Almansa. Y seguro que si apareciese en los documentos tendremos personajes de ese nivel para reformar sus castillos. Y encima los construye como símbolo de poder, pero coge a sus artilleros italianos y le dice, y los quiero preparados para la guerra de artillería. Y la guerra de artillería en este momento, que ven ahí las bombardas, que por cierto, la primera gran guerra vencida por la artillería en Europa es la guerra de Granada. Los grandes trenes de artillería de Fernando el Católico traídos del milanesado para conquistar Granada, como ven ahí en el sitial de la Catedral de Toledo, donde está reflejada toda la historia de la conquista de Granada, todo fíjense con qué derriban los castillos, con bombardas. ¿Lo ven? ¿Ven la bombarda los artilleros? Málaga la destruye Fernando el Católico a base de fuegos de artillería. Por eso Granada, cuando se emplazan las baterías de Fernando el Católico en el campamento de Santa Fe, Granada sabe que tiene los días terminados, porque le puede pasar lo que le pasó a Málaga, que destruye la ciudad por completo, y Boabdil, en un acto de generosidad, la rinde antes de luchar. Una figura que hay que reivindicar, Boabdil el Chico. Y en todos los castillos, por supuesto, las armas de los Pacheco. En todas, como ven, no son de la misma mano, pero la heráldica está puesta. Que todos los vasallos sepan quién es su señor. No es los reyes, es él, es don Juan Pacheco. Un personaje tremendo. Y empieza a reformar castillos. Chinchilla le construye el foso seco, una doble liza y artilla todas las torres con salidas de bombardas. El grabado de Antón Babigarde en la parte de arriba y la liza, pero que coge el castillo antiguo y lo deshace. Hace un castillo completamente nuevo, hasta tal punto que los planos de José Lacorte del siglo XVIII, en esa línea roja, es el castillo viejo, el castillo nuevo lo construye. Y fíjense lo que hace en el castillo nuevo. Aparte de dotarlo de artillería, lo dota de una torre que si estuviese hoy en día sería el Faro de la Mancha, porque es una torre tan enorme para que desde muy lejos, y les puedo asegurar que debía ser una torre que se debía ver como mínimo de más allá de la Manchuela, casi desde el Cabriel hasta lo que sería el Calar del Mundo, y del Calar del Mundo hasta las montañas de la zona de Jin, se vería esa torre, para que todo el mundo supiese quién era el señor. Esa torre es una torre simbólica, es una torre que es un símbolo, no tiene función militar, no está preparada para soportar. Tanto es así que los franceses, cuando luego citan el castillo en octubre de 1812, la vuelan, porque dicen, joder, como emplacen una pieza artillera allá arriba, a ver quién es el guapo que toma Chinchilla. Almansa lo mismo, hace una torre del homenaje nueva, en un castillo que él ni visita nunca, construye una doble liza con artillería en ambos lados, y en las claves de la torre del homenaje pone sus escudos heráldicos, para que todo el que entre a esa torre y esté debajo sepa quién tiene en el cielo. Primero al marqués, nuestro señor, y luego a Dios, pero primero al marqués, por la cuenta que les trae. Y aquí tiene, y dota las torres de elementos arquitectónicos como ese arco conopial suntuosos. Se está gastando el dinero entre 1465 y 1475, una cantidad de dinero en reformar las torres con carácter también de tipo simbólico. Pero es que la línea del Júcar la refuerza, construye la torre de Doña Blanca en la gran fortaleza almohade de Jorquera para controlar el vado del Júcar, y hace una torre pentagonal en proa, que eso está preparado, es un anticipo de los baluartes artilleros del siglo XVI. En Alcalá del Júcar, uno de sus vasallos construye otra torre, fíjense, con una torre pentagonal en proa, con dos torrecillas a los laterales,
que vayan ustedes a la carretera de Madrid, subiendo a Madrid, y empiezan a ver castillos en Madrid. Todos tienen esas torrecillas. Se trae de lo bueno lo mejor. De lo que se llama estilo de Valladolid, se lo trae Albacete. Es decir, él no se está construyendo castillo de Chichinabo, no está haciendo lo mejorcito que hay en ese momento. Pero es que sus vasallos hacen lo mismo. En Carcelén construyen otra torre del homenaje con 4 torreoncillos a los laterales, torreoncillos que no tienen ninguna función, simplemente es prestigio por prestigio, un edificio interesantísimo. Y Alcaraz, la gran fortaleza de Alcaraz, para someter al concejo de Alcaraz, la dota de baluartes artilleros alrededor, porque claro, la fortaleza de Alcaraz era una fortaleza que, digamos de alguna manera, no estaba pensada para la artillería, pero él la refuerza, sobre todo porque con quien tiene que luchar es contra el propio concejo de Alcaraz, que por cierto, en el momento que pierde la guerra su hijo, le piden los de Alcaraz, igual que los de Albacete, los de La Roda, los de Munera y seguramente los de Lezuza, le piden destruir el castillo, para que los reyes jamás vuelvan a darlos en señorío, porque tengan en cuenta que si los daban en señorío, pagaban los impuestos 2 veces, el IRPF lo pagaban 2 veces, primero al señor y luego al rey, lo cual era muy ventajoso ser una ciudad real o un castillo real. Él lo refuerza, pero los alcazareños la destruyen posteriormente. Munera le ocurre lo mismo, un castillo del Marqués que lo terminan destruyendo. Este también costó un montón entenderlo porque este está deshecho y para entender cómo había evolucionado. Lezuza exactamente lo mismo, el castillo, la torre castillo de Lezuza, una torre del 14 y pensada en el 15 para sobre todo batir artilleramente el territorio y por lo tanto digamos que el final de los castillos en Albacete es el mundo de la guerra del Marquesado, 1475-1480. Para derrotar a Diego Pacheco, el hijo segundo marqués, la reina Isabel Católica ordena a todas sus fuerzas de Castilla, Reino de Murcia y Fernando de Aragón, las fuerzas de la Corona de Valencia, que ataquen el Marquesado. El Marquesado se ve penetrado por tropas desde los 4 nudos puntos cardinales. Entra Pedro Maza, baile de las tierras de Elche. Entra Pedro Fajardo, adelantado mayor del Reino de Murcia, Juan Ruiz de Corella, conde de Concintana y gobernador de Valencia, y Gaspar Fabra de Elche. Es decir, entran todos a combatir al marqués. No consiguen rendir ni uno de los castillos del marqués. No consiguen rendir Almansa, no consiguen rendir Chinchilla, no consiguen rendir ninguno de ellos. Pero al final la guerra la pierde y por lo tanto en 1476 Diego Pacheco da la primera capitulación y en la segunda capitulación en Belmonte, del 1 de marzo de 1480, la reina Isabel la Católica dice, sí, te quedas con el título, pero el marquesado es muy importante y los castillos del marquesado más. Son las piezas de un ajedrez que necesito para poder crear un Estado moderno. Y ahí tienen todos los castillos que se queda la reina. Chinchilla, Albacete, Llín, Tobarra, Villena, Almansa, Yecla, Sá, Villanueva de la Jara, Iniesta, Utiel, La Roda, San Clemente, Munera, Lezuza, Villanueva de la Fuente, El Bonillo y Villarrobledo para la reina. Ahí le deja la Manchuela, un poco el Júcar, una tierra muy marginada dentro de lo que es el marquesado y acaba con ella. La mayoría de estos castillos, a partir de ese momento, algunos se convierten en prisión, se van abandonando, la geopolítica está en otro sitio, el miedo del turco es otro lugar, es decir, hay otro sitio. Y la mayoría languidecerán, pertenecerán al Estado o pertenecerán a los señoríos. Tanto es así que cuando llegan los conflictos bélicos del siglo XVIII y siglo XIX, en el siglo XVIII no juega ningún papel. En la batalla de Almansa, el 25 de abril de 1707, el castillo no juega ningún papel. Parece que se utilizó como prisión, igual que el castillo de Villena y algún que otro castillo más, pero no tiene ningún papel. La batalla se produce en el llano, está perfectamente contada porque evidentemente ya se encarga Felipe V de que los cronistas de la época loen la gran victoria que consigue el duque de Berwick, de puñetera casualidad, porque si el marqués das Minas aguanta un poquito más, aquello había sido un desastre, pero bueno, la historia es la historia y el castillo no juega ningún papel. Pero curiosamente sí que vuelven a jugar un papel en el siglo XIX. Juegan un papel en la Guerra de la Independencia, que vamos a publicar junto con otros colegas de la Universidad de Alicante un trabajo de arqueología de la guerra en cuanto al sitio del castillo
de Chinchilla en octubre de 1812, interesantísimo, que cuando se hizo las excavaciones aparecieron lo que los documentos ya nos mostraban. Aparecieron los cañones de la fortaleza de Chinchilla, que los tienen en la parte de abajo, y aquí hay 2 en Chinchilla, 2 que se encontraron en el foso que está en el Museo de Albacete, otro que está en el castillo de Alcalá de Júcar, que se lo regaló el constructor de Chinchilla a Alcalá de Júcar, y van por ahí apareciendo. Y hemos estudiado cómo el ejército español, que tengan en cuenta que había dejado Carlos IV, había dejado que las tropas napoleónicas hubiesen invadido España, el ejército español se encuentra con que tiene al enemigo dentro. Y tanto unos como otros necesitan cuarteles que los cuarteles oficiales los tienen los franceses. ¿Qué hacen las tropas españolas? Utilizar los viejos castillos como cuarteles. Y los 2 castillos que en ese momento sirven como cuartel para las tropas españolas son Chinchilla, que lo tienen aquí, que por cierto hemos hasta estudiado el ángulo de tiro de todos los cañones para saber qué batían, y fíjense cómo lo que van batiendo es todo el Cerro San Blas, el Cerro San Cristóbal y el Camino de Valencia hasta la parte de abajo. Toda la parte que mira Albacete le da igual porque hay un cortado enorme, y lo transforman en el castillo. Lo dejan, como dice en la crónica, a barbeta. Le quitan las almenas para poder meter las piezas artilleras. Y lo más divertido, que en el foso del castillo, cuando se excavó, se encontraron la granada de mano que se tiraban las tropas españolas y las tropas francesas los unos a los otros, que por cierto hacían una carnicería tremenda. Se recuperaron estas granadas sin explotar, hemos estudiado, como diría Roger Kipling, pero esto es otra historia para otra conferencia, ¿eh? Y luego, curiosamente, pensamos que dijeron, bueno, pues esto se ha acabado aquí. Pues no. Los castillos de la provincia de Albacete juegan un papel muy importante en las guerras carlistas. Las guerras carlistas, hay un personaje que es el Tigre del Maestrazgo. Es la gran zona carlista de España, una de las grandes carlistas son los Países Vascos, el País Vasco o las Vascongadas, como se llamaban en aquel momento, y el Maestrazgo. Y el Maestrazgo, el Tigre del Maestrazgo, José Cabrera, lo que hace es utilizar Albacete como zona de aprovisionamiento de caballos, armas, dinero. ¿Y qué hace? Cuando se queda sin munición, sin caballos y sin dinero, hace expediciones a Albacete. ¿Quién va a parar esas cabalgadas de José Cabrera? Los castillos del Júcar, controlando los vados, Jorquera, Alcalá y Bes, el castillo de Chinchilla, donde se refugia la Diputación Provincial, porque el ayuntamiento no se atreve, porque el litigio entre Albacete y Chinchilla por la segregación de Albacete todavía coleaba, y el ayuntamiento de Albacete se va al castillo de Peñas de San Pedro. Se refugian allí, y cuando vienen las tropas carlistas, que por cierto se pasean por Albacete con toda tranquilidad, porque la ciudad la han dejado completamente desprotegida, esos castillos se reforman para todo el tema de la artillería y la fusilería del 19. Y lo que nos encontramos es que la última fase de reforma y construcción de los castillos de Albacete es de la primera guerra carlista, 1836-1839. Y cómo se dotan de paramentos. Si ustedes van a Chinchilla o van a Peña de San Pedro, están llenos de fusileras, es decir, para mosquetones desde los cuales disparar. Bueno, esto sería también muy largo de contar, porque además las cabalgadas de Cabrera por Albacete son épicas, y tanto es así que una de las batallas de la tercera guerra carlista se disputa en Villarrobledo, y curiosamente Villarrobledo se refortifica en ese momento para soportar ese asalto. Bueno, el final nunca sabemos dónde está, porque al final terminó siendo Chinchilla un penal, famoso penal que todo el mundo todavía recuerda, aunque posteriormente se derribó y se vendió para derribo, y muchos de ellos a partir de 1845, por la orden de traslado de los cementerios del centro de las ciudades a la periferia, muchos de ellos se convirtieron en cementerios. Si van a Riópar, si van a Bes, si van a otros, los convertirán como cementerio. Ahí es donde parece que de momento, a día de hoy, la historia de los castillos de Albacete termina. No quiero más que terminar agradeciéndole a Luex el haberme invitado y haberme dado un día para mí muy entrañable. Muchas gracias. Hola, sí funciona. Bueno, pues sí, muchísimas gracias a José Luis Simón, enhorabuena.
muchas felicidades por esta conferencia, ¿verdad? Ha sido maravillosa y además se nota que le pone pasión y yo creo que así nos la ha transmitido a todos. Se abre ahora, un punto de silencio, por favor, se abre ahora un turno de preguntas. Si alguien quiere formular alguna pregunta, yo me iré acercando como siempre con el micrófono. Sin micrófono. Es que así lo escucha todo. Hola José Luis, buenas tardes. Las gracias a usted. Le ha puesto a esto ganas y energía, que es muy importante. Y yo solo voy a tardar un minuto. Nosotros cuando vamos a Alicante, pone en la A31 que ha nombrado usted, pone autovía de Alicante. Y cuando vas de aquí a Alicante, pero cuando vas de Alicante aquí, también te pone autovía de Alicante. Entonces yo lanzo un mensaje, si hay aquí algún responsable del ministerio correspondiente, que se cambie autovía de Alicante por autovía de los Castillos. Está Chinchilla, está Almansa, está Sac, está Villena y está Alicante. Y yo creo que es un nombre bueno. Sería un homenaje a los Castillos y perduraría para siempre. ¿Sabe usted que eso es una cuestión del Ministerio de Fomento? Y hace lo que le da la gana, pone los nombres de las autovías. Lo cierto es que hay una cosa que yo aprendí de chiquitín y que está escrito por maestros de la historia albaceteña desde hace mucho tiempo, que es que Albacete tierra de caminos. Es verdad, es que no se puede, es decir, somos lo que somos por ser esa zona de tránsito, para bien y para mal. Es decir, para bien porque por aquí ha pasado todo el mundo, ya bien desde Cartagena, desde Murcia, desde Alicante, desde Valencia, o en sentido contrario desde Madrid, desde Cuenca, de donde sea, y para mal porque a veces parece como que solo seamos tierra de tránsito, ¿no? Pero verdaderamente es un espacio muy interesante, un espacio que articula todo lo que sería el cuadrante suroriental de la península ibérica, y no se puede entender Murcia, no se puede entender Valencia, no se puede entender Cuenca, Jaén, sin entender Albacete. Es decir, Albacete es una pieza, un engranaje que para poderlo entender en cualquiera de los periodos históricos. Yo empecé estudiando prehistoria, estoy ahora en Edad Media, pero si nos moví, y como ven, hago hasta artículos de la guerra napoleónica, y vuelves otra vez a lo mismo. Es decir, cuando Soult llega a Albacete, a Soult lo que quiere es controlar que no le corten la vía de comunicación con Madrid. Entonces, eso, vamos a ver, eso lo explica todo de forma general. Luego tienes que ir a lo particular, ¿no? El Cabriel es una cosa, el Júcar es otra, la Sierra es otra, la Manchuela es otra, pero, digamos de manera, sí, y porque Albacete se llevó su castillo por delante, y porque la Roda también lo hizo, y algún que otro castillo más que hay por ahí. Pero vamos, es una tierra, vamos a ver, yo, no por decirlo yo, pero desde luego este libro, Castillos y Fortalezas de Albacete, Castillos y Torres de Albacete, bueno, pues a día de hoy está en las mejores bibliotecas de España, y yo no he recibido más que buenas críticas. Me gustaría, creo que tiene todavía más que trabajar, esto se hizo con, como se dice por aquí, con palos y cañicas, pero bueno, se hizo una labor, y vamos, y además lo que ha sorprendido mucho es que los que estudiaban mucho el Islam, o el Al-Ándalus, no entendían Albacete, y los que estudiaban mucho el mundo cristiano, Burgos, la zona de León, Burgos, Ávila, Segovia, Albacete tampoco lo entendían, claro, se quedaba. Y luego, otro problema de nuestra comunidad autónoma es que Toledo marca mucho. Entonces Albacete como que quedaba en un lado, ¿no? Cuenca aún le llega algo, Ciudad Real, pero Albacete quedaba en un lado. Es decir, y se ha desvelado como que no. Albacete tiene una dinámica histórica espectacular, y cada uno de estos castillos, porque no entramos a desgranarlos uno a uno, pero son verdaderas bibliotecas históricas, porque además en sus restos quedan las huellas de todos los procesos históricos que aquí han pasado, que son muchos. Y ojo, todo esto sin excavar en ninguno, o casi en ninguno. Sí, cuando aquí se excave, por ejemplo, Chinchilla o Peñas de San Pedro o Alcaraz, bueno, yo daría varios dedos de mi mano izquierda por poder tener la financiación de excavar en Alcaraz. Alcaraz es la gran... Vamos a ver, hay un artículo que tengo publicado
que si tiene los parabienes de Aurelio Pretel, y parece que los tiene, lo cual para mí ya es mucho, ¿dónde están los edificios palaciegos que habla la crónica cuando Alfonso X se aloja en el Pacto de Alcaraz? ¿Dónde están los palacios que dice donde se aloja la reina María de Molina en el siglo XIV en sus conflictos con el reino, con los Fajardo? Están allí dentro, están en ese recinto. ¿Por qué Santa María la Mayor está dentro del recinto? Es decir, Alcaraz es, está a la altura de un Mérida, de la Cazaba de Mérida, o de la Cazaba, es un gran edificio. Chinchilla, lo mismo, y hay otros más. Es decir, son una verdadera biblioteca que hay que cuidarla muy bien, porque a veces algunos alcaldes y algunos políticos, por quererlos arreglar, los terminan destruyendo. Es decir, no se hace con todos los medios necesarios, que hoy en día el siglo XXI requiere, puedes terminar destruyéndolos. Y no, ya ha pasado en varios casos. Son una maravilla. Y esto es simplemente ordenar la información, ¿eh? A partir de ahora da para más. Y si tengo salud, voy a seguir trabajando, porque esto es mi segunda tesis doctoral. La primera fue sobre otro tema, esta es mi segunda, y pienso seguir trabajando en esto porque hay un campo enorme. Yo tuve una suerte, me encontré una provincia para mí solo. Y encima era la mía. Lo cual le puedo asegurar que en muy pocas ocasiones un investigador se encuentra con algo tan para ti solo, ¿no? Sí, es una maravilla. Doblemente afortunado. Sí, sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión más? Se ha hecho largo esto. Hay alguna mano, pero... Está bien, entonces al escucho, ¿no? Villarrobledo, Castillo, ¿sí? Castillo. No. Villarrobledo no tiene castillo. Villarrobledo solamente se fortifica en la Tercera Guerra Carlista. Las murallas que... De tierra de la Tercera Guerra Carlista. Villarrobledo no tuvo nunca castillo porque Villarrobledo cuando surge como la unión de dos aldeas. Entonces no tiene castillo. Villarrobledo nunca tuvo. Una torre donde No. se encuentra la iglesia y demás. Nada. Salvo que la arqueología es como Alborea. Yo daría lo que fuese por poder excavar en la torre, en el campanario de Alborea, porque teóricamente Alborea, ahí debe haber una torre, porque además hasta el propio nombre Al-Burj, la torre, y encima está en una colina, pero claro, está el campanario. Villarrobledo yo creo que no, pero no, no con los datos que tenemos hoy en día. Los dioses son caprichosos, ¿eh? Basta que diga yo que no, para que... La diosa Fortuna, a la cual le tengo mucha devoción, es terrible. Bueno, pues si hay alguna pregunta y si no, muchísimas gracias. ¿Alguna cuestión más? Próximo lunes, 6:30 de la tarde, Salón de Actos de Diputación Provincial de Albacete, con el comisario jefe de Albacete, Francisco Roldán, que hablará sobre la picaresca en Albacete. Muchísimas gracias. Hasta la próxima semana.